¿Se acuerdan el nombre de la serie que estamos trabajando? ¿Alguien se acuerda? Trascender, ¿se acuerdan? Y hemos hablado ya algunas semanas acerca de esta serie y fue una bendición cuando el Padre me dijo, puedes hablar acerca o predicar este domingo. Y entonces yo le decía a Dios, bueno, ¿de qué debería hablar acerca de trascender? Era la pregunta que yo le hacía. Y se me venía algo muy claro a mi corazón y a mi vida y era hablar trascender y trascender a través de nuestras generaciones. Porque es muy importante que nosotros aprendamos a trascender en las diferentes etapas de la vida de las personas. Y obviamente nosotros el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo trascender también en nuestros hijos. ¿Listo? Por eso la palabra la titulé hoy, herencia. ¿Cuántos de aquí son padres? Levante la mano. Muchos padres, muy bien, entonces hoy vamos a aprender cómo trascender en nuestros hijos. ¿Y cuántos de aquí no son padres? A ver, levanten. También veo algunas manos por ahí levantadas, pero quiero decirte que este mensaje también es para ti, porque puede ser una preparación para tu vida, para cuando tú tengas tus hijos también, y no solo físicos, sino espirituales. Así como nosotros en nuestra vida debemos prepararnos para diferentes etapas, nos decía el pastor en la reunión anterior, como tú te preparas incluso para el noviazgo, así tú deberías prepararte para ser padre. Entonces hoy yo quiero decirte que si tú estás ahí todavía no tienes hijos, hoy es una gran oportunidad de tomar todo esto que vamos a aprender hoy y decir, ok, ya sé cuáles son las bases sobre las cuales voy a trascender en mis generaciones. ¿Y cuántos no han decidido tener hijos? Pues los que no han decidido tener hijos, usted aplique esto para sus hijos espirituales, porque estoy segura que todos los que estamos aquí vamos a tener hijos espirituales. Amén. Salmo 127:3 dice, he aquí herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es decir, que nuestros hijos son un regalo de Dios o una bendición que Dios nos ha entregado. Así usted a veces le saquen canitas verdes, así lo estresen harto, usted diga, bueno, mis hijos son una bendición. Diga, mis futuros hijos van a ser una bendición, muy bien. Y entonces cuando hablamos de herencia es curioso porque normalmente una herencia significa algo material que tú heredas a la siguiente generación y que al heredarlo adquieres una obligación, pero también un derecho sobre eso que te heredaron. Y miren que Dios nos dice en la palabra que Él nos está entregando a nuestros hijos como una herencia, es decir, que era algo suyo que te está entregando a ti y que te ha otorgado derechos y obligaciones sobre esa herencia que Él te dio. Entonces, cuando hablo de derechos, ¿usted qué se imagina? Usted dice, solo yo tengo derecho a pegarle a mis hijos, ¿no es cierto? ¿Le ha pasado? Que dices que a ti nadie te puede pegar, solo yo tengo derecho a pegarte, ¿no es cierto? Solo yo tengo derecho a regañarte. Y muchas veces nosotros decimos solo yo porque claro, al darnos Dios esa herencia nosotros tenemos un derecho sobre ellos especial por sobre otras personas. Pero también cuáles son esas obligaciones que nos da Dios. ¿Qué se imagina con obligación? Educarlos, ¿no es cierto? Enseñarlos, instruirlos. Y entonces cuando pensamos en las obligaciones que tenemos, muchas veces decimos, bueno, yo tengo la obligación de educar a mi hijo, pero a veces no estoy presente para educarlo y muchas veces no estoy presente para instruirlo y para enseñarlo. Entonces hoy la idea es que nosotros aprendamos que en esos diferentes momentos debemos estar cuidando la herencia que Dios nos dio. ¿Dónde está su herencia hoy, si le digo? Alguno dice, todavía está en mis óvulos, ¿no es cierto? Está bien, a usted la trajo a la iglesia, está muy bien. Otros dirán, se quedó en la casa durmiendo. Otros dirán, no sé, desde el viernes que no le veo. ¿Dónde está la herencia que Dios nos dio? Es la pregunta. Y por eso quiero iniciar esta mañana pidiéndote un gran favor. Quiero que todos saquen sus celulares porque van a participar en una encuesta que es confidencial. No se preocupe, nadie va a saber quién respondió eso. Pero usted me va a ayudar dando respuesta a 2 preguntas. Me corro para aquí. 2 preguntas que van a salir en pantalla, ¿listo? Entonces, el código, si usted no tiene, puede entrarse a esta página
www.menti.com y poner ese número que está abajo, si no le funciona a usted con la camarita. 5921-7366 es el código. Y entonces la primera pregunta dice, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de tus padres? Empiece usted a poner todo lo que se le venga a la cabeza. Sin mentir, no vaya a salir por ahí con cosas que no son reales. Colócanos el código, dice el Paz, nuevamente. No coge por las rayitas. Entonces les dicto el número 5921-7366. Sin embargo, si nos centramos, también arriba les va a seguir saliendo el código. Bueno, a los que vayan entrando. Vamos a las respuestas para ver qué van poniendo. Uy, ya tenemos muchas. El mejor recuerdo, dice, cuando mi papá me llevaba al estadio, cuando me contaba historias, los tiempos de calidad que se compartían, cuando me llevaba a comer, eso sí, la comidita. Ni idea. Uy, ¿cómo se llama? Viajar juntos. Amor y su cuidado, jugar con ellos, cuando se abrazaban, cuando mi hermano entró, cuando siempre estaban conmigo, su gran amor y sus enseñanzas, leer por las noches antes de dormir, miren todo lo que recuerdan sus hijos, cuando jugaban conmigo y me regalaban lápices, cuando íbamos a la playa comiendo pollito forastero, rico el pollito forastero, eso sí, que me acompañaban cuando tenía que estudiar, cuando iban a verme a la escuela, mis cumpleaños. Y quiero que vea porque muchas de estas cosas que son las que sus hijos más recuerdan o que ustedes recuerdan de sus padres, ¿qué son? Cosas asociadas al tiempo, ¿no es cierto? Al tiempo que compartimos o que nuestros padres compartieron con nosotros. Es decir, que a veces nosotros pasamos las etapas más importantes de nuestros hijos trabajando 24/7, ¿no es cierto? Algunos dicen, yo me voy a las 6 de la mañana de la casa y regreso a las 8 de la noche y está dormida. O tú tienes recuerdos de tus padres donde te acuerdas que ellos salían desde temprano y que a veces ni siquiera entre semana los veías, solo el domingo, el sábado. Y todo esto lo hacemos con la intención de que tú veas que hay cosas que tus hijos valoran más allá que las cosas materiales. Aquí nadie puso el máster que me pagaron en España, ¿no es cierto? Y nadie puso, ay, que me compraron el iPhone 15. Los mayores o los mejores recuerdos que tú puedes sembrar en tus hijos son aquellos momentos importantes en los que has estado con ellos. Y muchas veces pasamos nuestra vida desgastándonos en pensar cómo producir más dinero para de pronto darles más o llenarles de más cosas materiales, cuando esos realmente son recuerdos que no van a quedar en ellos marcados. Y ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál? A ver, escaneen el código. Los que no tienen, les dicto el código 5921-7366. Y la pregunta es, ¿cuál es el peor recuerdo que tienes de tus padres? Dice, peleas cuando mi mamá se fue de la casa, cuando casi muere mi papá, mis cumpleaños, peleas, las conversaciones difíciles, peleas entre ellos, un insulto, cuando peleaban, los golpes, cuando llegaban borrachos, me adjunto a esa, y nos despertaban a todos que fallecieron, cuando se peleaban entre ellos, discusiones. Muchos nos marcan las discusiones, ¿no? Los golpes de mis padres, de mi mamá y de mi papá, cuando se golpeaban, cuando estuvieron hospitalizados, cuando se peleaban, los castigos, mejor dicho, hermanos, sane su corazón. Y esto lo hago porque es intencional. Miren que muchas veces nosotros estamos marcados por recuerdos y cosas que han hecho nuestros padres con nosotros. Muchos de aquí, todos de hecho, somos hijos, ¿no es cierto? Y muchos de nosotros ya somos padres y aún así todavía tenemos esos recuerdos de las cosas que pasaron en nuestra vida antes. ¿Y cuántos hemos permitido que esos malos recuerdos todavía sean un patrón para educar a nuestros hijos? ¿Cuántos todavía, a pesar de que el peor recuerdo que tenemos de nuestros padres son los golpes,
todavía tenemos a nuestros hijos así, verás, en la casa nos vemos. ¿O cuántos todavía replicamos el pellizco conocido, no? El que papá cuando tú hacías algo te cogía y te pellizcaba así disimuladamente y todo. ¿No es cierto? Y todavía lo replicamos, todavía en nuestros hijos a veces cogemos, verás, verás. Y siendo que esos recuerdos son algo negativo para nosotros, pero aún así los seguimos haciendo en nuestros hijos. Que hoy sea la oportunidad para identificar cuáles son esos recuerdos que tú no quisieras replicar en tus generaciones. Y que tú dices, yo no quisiera cuando tenga mi hijo que él recordara de mí las peleas con mi esposa, que recordara los golpes, los castigos, que recordara que yo le maltrataba, que recordara que se fue su mamá de su casa. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos todavía, miren, en la oportunidad de evitar marcar esos recuerdos en nuestros hijos? ¿Y cuántos de los que ya lo hicimos tenemos la capacidad de hoy sanar como hijos de Dios el corazón de nuestros hijos también? Vamos a leer un texto en 1 Pedro 1, 14, 16 que dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Entonces aquí dice clarito, como hijos obedientes. O sea, usted ya es hijo de Dios, le falta solo el obediente. ¿No es cierto? Dice, no, ay, ya me lo quitaron. Dice, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en ignorancia. Antes de que usted conociera a Dios se le tenía permitido porque dice pecó por ignorancia, ¿no es cierto? Entonces, antes de que usted conociera a Dios, usted tenía permitido decir, es que era lo único que yo sabía, es que así me educaron a mí. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, la imagen de paternidad en nuestra vida debería ser diferente. Mire, yo también crecí en un hogar y por eso dije me asocio cuando puse el de las borracheras que despertaba a todos. Me uno a ese, ¿no es cierto? Porque realmente yo crecí en un hogar donde mi papá también era alcohólico o es alcohólico. Y es muy difícil crecer viendo esa imagen de paternidad, porque los recuerdos que tú tienes de paternidad no son buenos. Sabe que yo soy o conocí de Dios desde los 8 años, pero hasta mis 21 años yo fui a un encuentro. Y a mis 21 años que me acuerdo que fui al encuentro y que recibí la charla de sanidad en la paternidad, en la maternidad, créame que hasta ese momento, a pesar de que yo conocí a Dios desde niña, sentí la sanidad en esa área de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque yo entendí que mi imagen de padre no era el padre biológico que yo siempre conocí. No era el padre que tomaba, que hablaba malas palabras. Mi imagen de paternidad cambió y empezó a ser ¿quién? Dios. Entonces yo ya no podía decir, es que mi papá es malo. Yo ya decía, no, es que yo tengo el mejor papá. Ese papá que es bueno, ese papá que es bondadoso, que sí me corrige. Yo siempre les digo, a mí Dios no me deja ni fallar una, ¿no? Digo una mentira, caigo al rato. Entonces, ese papá que me enseña y es estricto conmigo, pero ese papá en el que siempre he encontrado un abrazo, amor, cariño cuando lo necesitaba. Y lo que quiero enseñarle con esto es que muchas veces nosotros cogemos la identidad como hijos de Dios, pero nos olvidamos de igualar o aprender de la paternidad de Dios. Y por eso es que no trascendemos en nuestras generaciones. Porque cuando nosotros seguimos repitiendo patrones del mundo, por eso dice aquí, ya ustedes no, ustedes como hijos obedientes ya no pueden seguir los patrones del mundo. Ahora ustedes deben caminar y vivir en santidad. ¿Cuántos consideran que es difícil vivir en santidad? Amén, ¿no es cierto? Pero quiero darle una buena noticia y es que la santidad está en su ADN. Antes usted pensaba que la santidad era algo que le tocaba hacer, obligado. Cuando usted se vuelve un hijo de Dios, esa santidad es parte de usted, de su genética, de su ADN. Entonces, caminar en santidad no va a ser tan difícil como usted pensaba.
Usted dice, ay, es que difícil, ¿no? Ser santo. No, cuando usted camina en Dios, usted simplemente dice, esto no le agrada a Dios, mejor voy a evitar, no voy a hacer. Esto, ¿qué dirá la palabra de eso? Dice esto, no, mejor no. Incluso a veces va a haber situaciones donde usted mismo, el Espíritu, le dice, oye, no, ya, mucho, estás hablando mucho de una persona, ¿no es cierto? ¿Le ha pasado que está chismeando con alguien y de repente siente como, oye, ya, te estás pasando? Mejor hablemos de otro tema, ¿no es cierto? Cambiamos porque necesitamos aprender que esa santidad ya está en nosotros desde el momento que recibimos a Dios. Entonces, cuando aprendemos a caminar, vamos a dejar de ver a nuestro padre biológico como nuestro ejemplo de padre y vamos a aprender que ¿quién es nuestro padre? Dios. A propósito de esto, hay un ejemplo bíblico y hay unos padres que de pronto no muchos conocen bíblicamente. Y usted espero que sea uno de esos padres también en el futuro, están en Éxodo 2:1, dice, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, lo embadurnó con brea y asfalto. Después puso en ella al niño y se fue a dejar la cesta entre los juncos que habían a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. ¿De quién es esa historia? De Moisés, ¿no es cierto? Todos conocemos a los papás que fueron, le llevaron, la mamá dijo, había un decreto del faraón que decía que tenían que matar a todos los niños que nacieran niños en Israel porque estaba aumentándose mucho el pueblo, estaba creciendo demasiado. Entonces una forma de evitar que ya siguiera creciendo el pueblo, dijo, todos los niños que nazcan tienen que matarlos. Y la mamá llegó y dijo, no, yo no, este niño tan bonito, las mamás siempre dicen eso, no, chinito tan bonito, ¿cómo lo voy a matar? Entonces lo ocultó 3 meses y de ahí al río. Al río no solito, ¿no? En la canasta y todo, no se imagine que lo lanzó al río, ¿no? Entonces lo pone en su canastita, lo manda, dice que por el río. ¿Y quién cree que encontró esa canastita? La hija del faraón. Entonces dice que la hija del faraón lo vio que era lindo, tuvo compasión de ese niño y dijo, bueno, lo voy a coger para mí. Entonces la hermana, como está bien avispada por ahí viendo, dice que fue y le dijo, oiga, ¿y usted qué va a estar ahí? Que el niño llorando, ¿cómo lo va a amamantar? ¿Cómo lo va a alimentar? ¿Qué tal si yo le consigo una nodriza para que lo alimente y lo tenga hasta que sea más grandecito? Bueno, está bien. Entonces dice que la niña trajo a la propia mamá del niño y ella tuvo la oportunidad de criarlo hasta cierta edad, hasta con los gastos pagos. ¿Cuántas mamás soñamos eso? Dígame, diga. Uy, a mí me gustaría que me paguen para criar a los hijos, ¿no es cierto? Pero eso no va a pasar, es solo una historia. No le va a pasar eso, sin embargo, usted sabe que después de eso, cuando le entregan a Moisés, dice que él creció, pero él nunca dejó el amor que sentía hacia su pueblo y hacia su nacionalidad real. Y ahí es donde empieza a sobresalir este hombre que todos conocemos como Moisés. Sin embargo, no fue solo Moisés, porque mire que en Números 26:59 dice, la esposa de Amirán se llamaba Jocabed, ellos eran los papás, hija de Leví, había nacido en Egipto. Los hijos que ella tuvo de Amirán fueron Aarón, Moisés y su hermana Miriam. Es decir, que los 3 hijos, ¿usted los conoce? No los conoce, dice, nunca me los han presentado. Bueno, se los voy a presentar. La primera, que fue Miriam, que tenía aproximadamente unos 9 años más que Moisés. Ella llegó a ser una profetisa en el pueblo de Israel, es decir, una mujer que hablaba la palabra de Dios. Y ella escribió uno de los primeros salmos en el Antiguo Testamento. El segundo, Aarón, el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y de él vino toda la descendencia del sacerdocio en Israel. Y el tercero, Moisés, que qué le puedo decir, ¿no? Fue usado por Dios para libertar a su pueblo, abrió el mar rojo, le pegó a la piedra y salió agua, mejor dicho. Un hombre usado por Dios.
Y yo le pregunto, ¿cómo en una sociedad de esa época, en un Egipto, porque Egipto es tipo de una sociedad decadente, una sociedad donde no hay reglas, donde no hay un temor de Dios, y donde Faraón, que es tipo de Satanás, impone leyes, ¿le parece conocida? Leyes que van en contra de la palabra, es decir, como si fuera una sociedad como la que nosotros vivimos, logró levantar a 3 hijos que cumplieron con un legado, un llamado, un propósito en la tierra. ¿Podemos ser nosotros esos padres? Claro que sí lo podemos ser. ¿Podemos ser nosotros esos futuros padres? Amén, lo podemos llegar a ser. Y la realidad es que ellos, imagínense en esa sociedad, aún así fueron hombres y mujeres realmente maravillosos, digo, hijos maravillosos para la época que estaban viviendo. Por eso es que en Hebreos 11, donde habla de los hombres de la fe, miren que dedica alrededor de 6 versículos a hablar de Moisés. Tomé algunos de ellos, por ejemplo, Hebreos 11, 23, que dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Aquí quién hizo? ¿Moisés o los papás? Es curioso, ¿no? Que diga por la fe, Moisés siendo niño. ¿Sabe por qué? Porque esto es una fe que Dios la dejó ahí escrita porque trascendió a sus generaciones. Lo que Dios quería que viéramos es, mira, esa misma fe que hubo en sus padres, en el momento de salvar a su hijo, incluso yendo en contra de lo que había dicho Faraón, es la misma fe que se transmitió a sus hijos para después poder hacer obras como las que hicieron sus padres. 24 al 27 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto me encanta porque dice, ¿sabes que Moisés, teniendo la posibilidad de vivir en todos los lujos y con las mejores cosas que él podía tener, él tomó la decisión de no llamarse hijo de la hija del faraón? Pero me encanta de este verso 2 cosas que dice. Dice, poniendo la mirada, ¿en dónde? En el invisible. Y dice también, puesta la mirada en el galardón. Imagínense, Moisés decía, ahorita puedo vivir bien, pero ¿dónde está el galardón? En lo que va a pasar después de que yo muera, ¿no es cierto? Y entonces nosotros debemos aprender a enseñarle a nuestros hijos, y nosotros cuando seamos padres a decirle, no pongas la mirada solo ahorita en lo que está pasando, porque esto puede ser que hoy tengamos plata y mañana no. Puede ser que hoy estés con salud y mañana no, pero pon la mirada en el galardón. Y la otra parte que dice, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Se le parece a la definición de fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no es cierto? Él caminaba viendo y sabiendo y creyendo que Dios estaba delante de él. Entonces, nosotros debemos aprender que la única forma real de que nuestros hijos en esta sociedad actual no caigan, no se aparten de Dios, es nosotros inculcándoles como padres una forma de vivir. Porque mire que sus hijos no se los va a educar la escuela, ¿no? Así usted diga, es que en la escuela está aprendiendo eso. Eso le están, no, los amiguitos que tiene le están enseñando. ¿De quién es la obligación de educar a los hijos? De los padres. Es solamente nuestra. Primera de Pedro 1:17 nos va a dar la clave de cómo nosotros educar a nuestros hijos bajo principios de paternidad, como nos enseña Dios. Entonces vamos a hablar de 3 principios. Primera de Pedro 1:17 dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente, mientras sean peregrinos en este mundo.
Hay tres cosas importantes de la paternidad al estilo de Dios que nos enseña este verso. El primero dice, ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. ¿Cuántos sabemos que es súper importante ser imparciales? Es decir, no tener favoritos. ¿Cuántos de los hijos que están aquí dicen, es verdad? Amén, diga, ¿no? Es que mi hermano es el favorito. Mi hermana es la favorita. Ah, no, es que si fuera yo, ya me hubieran echado de la casa, pero como es mi hermano, ¿no es cierto? A veces los hijos nos sentimos así. La imparcialidad se trata justamente de lo que dice este verso. Juzga a cada uno de acuerdo a sus actos. No importa si es ñe, como dicen acá, pero todos los hijos deben ser educados de la misma manera. Si tu hijo hizo algo incorrecto, debe aprender que hay una consecuencia de su acción. Si tu hijo hizo algo correcto, llévelo a comerse un combo al McDonald's. Otro premio que a él le guste, ¿no es cierto? Lo que a su hijo le gusta, mi amor, eres el mejor, lo hiciste muy bien. Pero si su hijo se porta mal, usted tiene que aprender a educar también. Porque la palabra dice que Dios y el ejemplo que Dios nos da es juzgar a cada uno con imparcialidad. ¿Cuántos les ha pasado que a veces el que es más bonito en la casa es el que más cala, ¿no es cierto? Porque el que es más juicioso, más obediente, más bonito, llega la mamá y dice, a ver Andrés, ¿y usted por qué no ha lavado los platos? ¿Ya hizo la tarea? Sí, mami. ¿Y entonces por qué no tendió la cama? Y viene aquí donde el otro, ¿no es cierto? Que es un poquito casposito. Entonces viene aquí donde el otro y llega y dice, hola mijo, hola mami, ¿qué está haciendo? ¿Jugando? ¿Y le pegó a alguien en la escuela hoy? No, mami, hoy no le pegó. Bien, mijo, está mejorando usted. Pasa, ¿no? Casos de la vida real, dice. Eso mismo es lo que a veces hacemos con nuestros hijos. Tenemos tanta imparcialidad que cuando el uno es bueno, antes le colocamos más carga encima que aquel que necesita que lo eduquemos más. Entonces miren que el estilo de paternidad de Dios es totalmente imparcial. O si no, mire bíblicamente lo que pasó con Abraham. 2 hijos, ¿no? Ismael y Isaac. Bien con Ismael, pero nació Isaac. Y entonces la esposa le dice, ay no, el verdadero heredero es Isaac, que es la descendencia, no el linaje directo. Yo soy tu esposa. La otra es la concubina. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Echó a Ismael y a Agar de su casa. Les dijo, se van. Usted ya, si tiene la oportunidad, sabrá que en el desierto ellos casi mueren y fueron salvados por Dios. Pero aquí el favoritismo era hacia Isaac porque era su descendencia directa, ¿no? ¿Y en dónde terminó eso? En algo que hoy conocemos como el conflicto árabe-israelí. ¿Qué le parece? Y hoy tenemos a miles de personas muriendo en la franja de Gaza. Y hoy tenemos a miles de personas muriendo. ¿Sabe por qué? Solo por una raíz de favoritismo. Porque si Abraham hubiera educado a sus 2 hijos y hubiera sido con los 2 más equitativo, tal vez hoy no hubiera esa guerra. Pero mire dónde trasciende muchas veces enemistades entre hermanos que no se quieren, hermanos que no se pueden ni hablar, porque tú siempre tuviste lo mejor, es que a él sí lo querías, a mí no. Los que somos padres sabemos que eso ya lo podemos haber vivido, pero los que no han sido padres, ustedes tienen la oportunidad de que cuando nazcan sus hijos apliquen esto y decir, Dios, yo voy a ser un padre imparcial. Y la imparcialidad no se trata de no consentir, se trata de que cada quien tiene que recibir el resultado de los actos que hace, buenos o malos. La segunda dice, conducidos en temor, nos dice otra parte del versículo que realmente en esta versión está escrito como vivan con temor reverente. El segundo punto de los principios de educar según Dios o de dar paternidad de acuerdo a los principios de Dios es la conducta. Enseña a tus hijos a que sean congruentes entre sus decisiones y sus acciones.
No puede ser que tu hijo te diga, papi, yo quiero ser futbolista. Mi hijo lo voy a meter a un equipo para que aprenda desde pequeño. Ay, es que no quiero, qué pereza. Bueno, mi hijo no me dijo que quería ser futbolista. Papi, quiero ser médico. Ay, pero no me gusta estudiar. Mi hijo tiene que pasar 5 años y más metido en los libros. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde pequeños a que sus actos sean congruentes con sus decisiones. Porque si tú dejas que un hijo diga, yo quiero hacer esto y no hace nada por hacerlo y tú lo haces por él, entonces por eso después tienes hijos que piensan que la vida es fácil y que todo les va a caer del cielo. Enseñémosles a nuestros hijos los principios de causa y efecto. ¿Listo? No es que tú corrijas o enseñes a tu hija a tener una conducta, miren que dice basada en el temor, y el temor no es algo malo. ¿Sabe qué es el temor? Es el conocimiento y el respeto. Eso es el temor. Yo conozco y respeto lo que conozco. Yo sé lo que está bien y lo respeto. Entonces, si nuestros hijos tienen conocimiento de los principios de Dios, de la palabra, de las reglas del mundo, de las leyes del colegio, no les estás diciendo que vivan con miedo, les estás diciendo vive bajo el temor de que tú ya sabes lo que está bien y debes respetar lo que es correcto. Eso es como es cuando es el pico y placa, ¿no? Le voy a dar un ejemplo con el pico y placa de conocimiento y miedo. Miedo es cuando usted dice estoy de pico y placa y sale es faltando 5 para las 4 del trabajo. Usted dice pico y placa y 5 para las 4 coge ese carro, ¿no? Y empieza, fum, 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 se pasa, hay un policía y me voy detrásito del otro carro. Pasa, ¿no? Le digo porque lo viví hace algún tiempo, esa experiencia. Entonces, de cierto, ves el policía y te haces como al ladito del otro para pasar justo al lado que no te vea. Entonces yo vivía en el miedo, ¿no? Yo decía pico y placa, qué miedo, uy, cogía ese carro y hágale para pasar. Y decía, ¿a qué horas me cogen? Me cogieron un par de veces, la verdad. Después ya caí en el temor, hermano. Entonces vivía en el miedo y caí fue en el temor, porque llegué y dije, es que no puede ser posible que yo, sabiendo que el pico y placa empieza a las 4, salga faltando 5 para las 4. Entonces ahora máximo 3 de la tarde me tengo que ir, tengo pico y placa. Ahora, hermanos, ya no vivo bajo el miedo, vivo bajo el temor. Entonces ya voy así fresco y digo, voy para mi casa, ¿no es cierto? Conozco la regla y la respeto, y entonces vivo bajo el temor y no bajo el miedo. Así es como Dios quiere que vivamos. Enséñale a tus hijos lo que es correcto, porque el conocimiento hace que tus hijos respeten eso que conocen y vivan bajo el temor de Dios. Lo tercero, vamos a llevar el estilo de vida, y el tercer punto habla justo en esta parte del verso que dice todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué queremos que usted le enseñe a su hijo? Que la vida aquí es temporal. Nosotros todos somos peregrinos en el mundo. Si usted le enseña a su hijo pensando que lo más importante es esta vida, tienes que conseguir cosas, mi hijo, tienes que ser un hombre de negocios, tienes que comprar autos, tener tu casa cuando seas joven, tienes que estudiar harto para tener el mejor trabajo. Cuando tú educas a tus hijos pensando que todo lo que hay es en este mundo, entonces tus hijos van a crecer pensando que esto es todo, y se van a olvidar que realmente nuestra vida empieza cuando ya no estemos en este mundo. Pero cuando eso pase va a ser muy tarde, porque su eternidad, ¿qué? Dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y debemos ser muy intencionales como padres, y cuando tengamos nuestros hijos, decirle, hijo, está bien que vivas bien, está bien que estudies lo que tú quieras y sueñes, pero no te olvides que cada cosa que tú estás haciendo está marcando tu eternidad. Que esto es temporal, hijo. Que tú no puedes coger todo el dinero y echártelo al bolsillo, porque tú no te vas a ir a un ataúd con el dinero. Si tú no ayudaste a alguien, si no fuiste bueno, si no respetaste a los demás, a la final tú te vas y nada de eso que tú hagas en este mundo te vas a llevar. Me encantó porque estábamos muy alineados, y el pastor decía de que
pongan primero el reino de Dios, ¿no es cierto? Y lo demás será añadidura, porque es tan real que si nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos que el único propósito es tener una buena vida en la tierra, nuestros hijos van a hacer lo mismo. Pero si nosotros les decimos, mira, lo más importante está más allá de lo que tú puedes ver, de lo material que tú puedes ver, cuida tu corazón, ama a Dios, conoce su palabra, porque todo eso va a trascender a la eternidad, porque todo eso va a marcar tu eternidad más que el mundo en el que vivimos. Somos peregrinos, no se olvide de eso. Usted es un peregrino. ¿Cuánto le va a durar esto? A lo mucho 80 años, 90 años, 100 años. ¿Y el resto de su vida qué? Esto es peregrino, esto es temporal, esto es algo que va a pasar en algún momento. Primera de Juan 2:15-16 dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Es decir, Él te dice, ¿sabe qué? No ame nada de lo que está en el mundo. No se apegue a nada de lo que está aquí, porque todo eso va a pasar. Y quiero finalizar con este verso que sentí que era muy importante decirlo en 1 Juan 2:14, que dice: les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. ¿Sabe qué me gusta de esta palabra? Que dice: hay una gran responsabilidad sobre los padres, porque nosotros somos los que conocemos a Dios. Tu hijo no nace conociendo a Dios, no es que salió, ay, es cristiano, ¿no es cierto? Tu hijo no nace conociendo a Dios. Entonces este verso dice: ustedes, padres, que conocieron al Dios que es desde el principio, es decir, al Dios que no ha cambiado, que es el mismo, ese mismo Dios que nosotros conocemos, que hacía milagros, ese mismo Dios que transformaba a las personas, que traía libertad, es el mismo Dios que nosotros conocemos. Pero a veces en nuestra vida con nuestros hijos nos olvidamos de transmitir a ese Dios a nuestras generaciones. ¿Y sabe qué me gusta de este verso? Que Dios dice que cuando los padres conocen realmente a Dios, no hay una generación de cristal. Para Dios no existe una generación de cristal cuando los padres conocen de Dios realmente. Porque mire lo que dice aquí: si nosotros conocemos al Dios de verdad, dice: ustedes, les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. ¿Qué cristal? No, ahora dicen no se les puede decir nada porque se parten. No, eso para Dios no existe. Dios dice: si tú conoces realmente a Dios y le transmites a tus hijos el conocimiento de Dios, los jóvenes van a ser fuertes. No solo eso, la palabra de Dios permanece en ustedes. Y miren el poder que tienen los jóvenes, y han vencido al maligno. Imagínense eso. Cuando nosotros de verdad tenemos en nuestro corazón que nuestros hijos, nuestras futuras generaciones conozcan de Dios, tú estás garantizando que vas a tener una generación de hombres y mujeres fuertes que conocen la palabra de Dios y que tienen la capacidad de vencer al enemigo. ¿Esa es la generación que queremos tener? Amén. Le invito a que se ponga de pie y vamos a recordar equidad, ¿no es cierto? Imparcialidad, conducta bajo el temor y estilo de vida como si fuéramos peregrinos en esta tierra. Amén. Y vamos a tener, y yo lo creo en Dios, una generación diferente, porque van a ser hijos que conozcan realmente a nuestro Dios.